Bueno chicos, buenas tardes para todos. Nos volvemos entonces de nuevo a encontrar. Estuve 3 semanas ausente debido a que estoy asistiendo a las diversas manifestaciones que convocó el paro nacional. Ya vuelvo entonces a reintegrar con ustedes y vamos entonces a iniciar con la guía número 3, que es la primera guía del segundo periodo. Antes de iniciar, yo quiero recordarles que algunos estudiantes que pasaron como no evaluados no significa que la nota les haya quedado en cero. No sé si es el caso de los que estén aquí presentes o los que estén ahí en casa. Ese cero no significa que haya sacado cero, sino que quedó pendiente con algún elemento, entonces se reporta como no evaluado. Listo, hasta tanto no sea la semana 10 en que se van a presentar pues, las actividades de apoyo del primer periodo. Listo. Bueno, antes de empezar con la guía, vamos a hacer un pequeño recorderio de lo que fue el periodo pasado, en donde nos concentramos en un tipo de movimiento uniforme. ¿Cuál era la característica de ese movimiento? ¿Cuál es la principal característica del movimiento uniforme? ¿Cómo es su velocidad en el movimiento uniforme? Esa es cuando les pregunto características, ¿cómo se comporta la velocidad en un movimiento uniforme? Constante. Es decir, es un cuerpo que se está moviendo siempre con la misma velocidad, no cambia, ni aumenta, ni disminuye. Y si nosotros graficábamos, por ejemplo, la posición versus el tiempo, en un movimiento uniforme, si recordamos gráficas del periodo pasado, por lo general esas gráficas nos dan en forma de una línea recta. ¿Sí lo recuerdan? Esa línea recta que representaba que estaba recorriendo los mismos espacios o las mismas distancias en los mismos intervalos de tiempo. Entonces ahí damos cuenta de que el movimiento es uniforme y que la velocidad de ese movimiento siempre era constante, o sea, siempre era la misma, dependiendo pues, de la distancia y el tiempo que hubiéramos calculado. Supongamos que aquí a los 2 segundos esto hubiera marcado un 6 dividido 2, podíamos dar cuenta que la velocidad de ese cuerpo era 3 metros por segundo, ¿cierto? Si nosotros graficábamos velocidad versus tiempo, encontramos que esa gráfica tenía una característica. ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo da una gráfica de velocidad-tiempo? En el movimiento uniforme. Nos dicen que esta mide 3, es decir, que al cabo de un segundo mide 3, al cabo de 2 segundos mide 3, al cabo de 3 segundos mide 3. ¿Qué tipo de gráfica nos daba eso? Si uno todos los puntos. No todos los puntos, ¿qué tipo de gráfica es esta? ¿Una línea qué? ¿Una línea qué es eso de ahí? Horizontal, vertical, horizontal. La línea horizontal nos marcaba que el cuerpo, que este mismo cuerpo, se estaba moviendo con la misma velocidad durante todo el tiempo. Podíamos tenerla por encima del eje, si el cuerpo avanzaba, o otro caso que nos podía dar era por debajo del eje, por ejemplo, una velocidad negativa. ¿Qué significa una velocidad negativa? Que se está devolviendo, es decir, que en vez de avanzar, está retrocediendo. ¿Listo? Eso en cuanto al movimiento uniforme. La guía de este periodo, la primera guía, ya no vamos a hablar de movimiento uniforme, sino que ya este movimiento va a presentar unos cambios en la velocidad. Es decir, ya estamos hablando de movimiento acelerado. ¿Cuál es la diferencia con el movimiento uniforme y el movimiento acelerado? ¿Qué pasa con la velocidad en un movimiento acelerado? Que cambia o acelera, o sea, bien puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, un carro que está acelerando está aumentando su velocidad. Un carro que va a toda velocidad y empieza a frenar está disminuyendo. Entonces, a esos dos tipos de movimientos se le conoce como movimiento acelerado. Entonces, en la guía
En la guía nos plantean un primer momento, es un experimento en donde nos hablan de varios objetos. Supongamos que yo tengo acá una hoja plana y un objeto cualquiera, un objeto de cualquier peso. Voy a utilizar este para bañar. Entonces, si yo cojo estos dos objetos y los lanzo desde la misma altura, ¿cuál de los dos llega primero al suelo? El marcador. Efectivamente. Ahora, si yo cojo la hoja y la arrugo, ¿cuál de los dos objetos llega primero al suelo? El marcador. También el marcador. Vamos a ver si lo alcanzan a observar desde allá. También al mismo tiempo. En el primer momento, ¿qué pudo haber afectado el movimiento de la hoja? Su cuerpo frena la caída. Su cuerpo frena la caída. ¿Quién tiene otra opinión? Así cuando estaba desarrugada, ¿qué afectaba la caída de ese objeto? Porque arrugada cae más rápido y cuando está desdoblada cae más lento. No sé, porque cambia el volumen. Y es el mismo objeto, ¿no? ¿Por qué cambia qué? El volumen, no. Repito. El volumen, bueno, de hecho el volumen tiene sí algo que ver ahí, pero ¿qué estará afectando la hojita cuando está desdoblada a cuando está arrugada? Cuando está arrugada, se rompe el aire más rápido. El aire, exactamente. Entonces ahí estamos viendo la influencia del aire. De hecho, cuando está arrugada, tanto el objeto pesado como el objeto liviano, porque de hecho la hojita es muy liviana, caen al mismo tiempo. A ese fenómeno fue el fenómeno que estudió Galileo Galilei hace unos 4 siglos más o menos, y conocido también como movimiento de caída libre, en el cual él quería descubrir la gravedad, cómo afectaba a los cuerpos. Él descubrió que la gravedad, independientemente de cómo fuera el cuerpo, inclusive él lanzó bolas gigantes, bolas pequeñitas, o sea, objetos de diferentes tamaños, y descubrió que todos los objetos caían con la misma velocidad o la misma aceleración. ¿Qué indica eso? Que cuando una hoja está abierta no es la gravedad la que le está afectando, sino que ya hay otro elemento. Recordemos que nosotros estamos moviéndonos en medio de un fluido, un gas. Ese gas, cuando hay un objeto, presenta una resistencia. De hecho, cuando la hoja está abierta, ese gas o ese aire presenta una resistencia hacia arriba, impidiendo que el objeto caiga debido a la gravedad. Les voy a mostrar aquí un video donde muestran este experimento en los dos momentos, momento con aire y momento sin aire. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside.
6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. Back up on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. Bien, entonces ahí observamos los dos momentos, momento con aire y sin aire. Efectivamente, Galileo e Isaac Newton tenían razón. Los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente cuál sea su masa. Listo. A esa aceleración, Galileo la llamó aceleración de gravedad. Aceleración de gravedad. Diferente a decir fuerza de gravedad. Más adelante, cuando veamos el concepto de fuerza, vamos a ver cuál es la relación entre los dos. La fuerza de gravedad es la fuerza que hace el planeta a los cuerpos, y es una fuerza inherente de cada planeta. De un planeta, un cuerpo celeste, entre más grande, más fuerza gravitatoria va a tener, más aceleración de la gravedad va a ejercer sobre los cuerpos. Cuando hablamos de la aceleración, estamos hablando de qué tanto se acelera ese cuerpo a causa de esa fuerza gravitatoria. ¿Listo? Ese fue entonces el descubrimiento de Galileo. En la guía el primer momento pues habla precisamente de experimentar con varios cuerpos. Hay que responder 3 preguntitas. La idea es que ustedes las responden de acuerdo a lo que experimenten en casa. La idea es representar el experimento que yo les hice aquí, tirar varios objetos, una bola de papel, un sacapuntas, varios objetos al mismo tiempo y mirar cuál es su movimiento. Y ahí responder las preguntas de acuerdo a lo que acabo de mostrar. Inclusive el video les puede ayudar también para entender un poquito. Vamos al momento 2. El momento 2 es el experimento que hizo Galileo con la medición de sus tiempos. Obviamente este experimento no fue precisamente el de Galileo, se reprodució en un laboratorio con elementos de precisión más perfeccionados. Entonces me están hablando de una tabla. En esta tabla están mostrando cómo ese cuerpo, cuando es afectado por la gravedad, va cayendo y en la medida que va cayendo va modificando su altura. Entonces él inicia desde una altura 0, él inicia por acá, ¿no? Llaman a ese punto el punto 0. Transcurrido un segundo, ¿cuánto ha recorrido ese objeto? 4.9 metros. Yo lo pongo más grande para que se pueda apreciar. Entonces, miren que transcurrido un segundo, es decir, después de que yo suelto un objeto que va en caída libre, se afectado por la gravedad, después de un segundo ha recorrido 4.9 metros. Después de 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 19,6, es decir, que después de 2 segundos ha recorrido casi 20 metros. Si el movimiento fuera uniforme, el primer segundo recorrió casi 5 metros, al segundo, ¿cuánto tendría que haber recorrido si fuera uniforme? Si en el primer segundo fueron 5 metros, aproximemos esto a 5. Si en el primer segundo, 10 metros, si fuera uniforme. Es decir,
Si el objeto cayera con velocidad constante, el siguiente segundo no serían 19, sino 10. Mire que él aumentó ahí mucho más la distancia. Significa que cada vez que va cayendo, ¿qué pasa con esa distancia? Está aumentando la velocidad, por ende, más distancia. A los 3 segundos, ¿cuánto completó en distancia? 44. Mire que cada vez se hace más grande. A los 4 segundos, 78, 5 segundos, 122. Y cada vez que pasa el tiempo, esa distancia es cada vez más grande. ¿Listo? ¿Dónde evidenciamos eso? Miren que aquí, en la medida que pasa el tiempo, también está aumentando una variable física. ¿Cómo se llama esta variable? La velocidad. Él inicia con una velocidad de 0. Al cabo de un segundo su velocidad es 9.81, luego 19.6, 29.4 y va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y si lo tiramos desde bien alto, esa velocidad seguirá aumentando. En la vida real, esa velocidad no aumenta hasta el infinito. Perdón. En la vida real, esa velocidad no aumenta hasta el infinito. Resulta que nosotros, como les acabo de mencionar, estamos viviendo en medio de ¿qué? Del aire. Resulta que los cuerpos tienen una cosa que se llama velocidad límite. Es decir, es la velocidad en donde ya el aire hace tanta resistencia que compensa la fuerza de gravedad. Por ejemplo, para un cuerpo humano, la velocidad límite son 450 kilómetros por hora. Es decir, desde que supongamos que un humano cae de un avión y él empieza a aumentar, 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 hasta que llega a los 450, y a los 450 kilómetros por hora ya él permanece con esa misma velocidad a causa del aire. ¿Listo? Si no hubiera aire, esa velocidad sí seguiría aumentando hasta el infinito. Bueno, esta cosa me desespera. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer aquí en esta parte de acá? Vamos a empezar a resolver esta partecita. Y ahí sí pueden sacar apuntes. Aquí me están diciendo, vea, hay que calcular en esta columna cómo varía la velocidad con el tiempo. Cuando yo hablo de variación de velocidad con el tiempo, estamos mirando cómo aumenta esa velocidad con el tiempo. O sea, que estamos hablando de qué cosa. De movimiento acelerado o calcular una aceleración, es decir, qué tanto está cambiando esa velocidad. ¿Cómo se hace? Ahí me están diciendo la fórmula. Podemos hacer los 3 primeros datos. Dice aquí tiempo en segundos, velocidad en metros por segundo. Primer dato del tiempo es 0, primera velocidad es 0. Al cabo de un segundo su velocidad es 9.81. Al cabo de 2 segundos, 19.62. Vamos a hacerlo hasta el 3, porque ya los otros se pueden deducir fácilmente. 29.43. Y aquí me dicen, vea, calcule la variación de la velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Este primer dato lo podemos poner aquí 0 porque aquí no hay ninguna variación. Cuando él inicia el movimiento y no sucede absolutamente nada. Pero en el segundo momento sí hay una variación. Él cambió su velocidad de 0 a 9.81. ¿Cómo calculo esa variación? Me están diciendo, utilice esta fórmula. ¿Qué me dice esa fórmula? Velocidad final menos velocidad inicial, es decir, la anterior. Tiempo final menos tiempo inicial. Pronto aquí los compañeritos no están viendo en la pantalla. Ahora sí. Entonces, final inicial, final inicial. Es decir, que si yo voy a hacer ese cálculo, según la fórmula que me están poniendo aquí, ¿cómo la debo poner? Velocidad final, ¿cuál sería? 9.81. Dígame. ¿Cuál es la fórmula? Es que desde aquí no se puede ver. Ahora sí. Véala acá. Sí,
Profe, ¿qué letras son las que tienen las B? Vuelvo y lo escribo más grande para que lo puedan apreciar. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final, tiempo inicial. Ahora sí está claro. Sí, señor, gracias. Listo, entonces en los primeros datos tenemos aquí velocidad final para este primer momento. ¿Cuál sería? 9,81 menos velocidad inicial, menos 0, dividido tiempo final, 1 segundo, menos 0 segundos. Esto menos esto me queda lo mismo, 9,81. Aquí es metros por segundo, dividido 1 segundo menos 0 segundos, 1 segundo. Y 9,81 dividido 1, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Significa que el primer datico es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Observen que aquí la unidad ya no se expresa en metros por segundo, sino en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa ese segundo al cuadrado? Está hablando de una variación de una velocidad en el tiempo, o sea, segundo por segundo. Eso es una aceleración. ¿Qué es una aceleración? Una aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. Cuando yo hablo de un cambio de velocidad en el tiempo, estoy hablando de metros por segundo cada segundo. O sea, cada segundo cuánto aumenta la velocidad. Cada segundo cuánto aumenta la velocidad. Eso es lo que indica este segundo al cuadrado. Vamos al segundo dato. Ya no serían estos dos, sino que serían inicial este, final este, inicial este y final este. Inicial final, inicial final. Entonces, ¿cómo quedaría la operación? 19,62 menos 9,81 dividido el tiempo, 2 segundos menos 1 segundo. ¿Cuánto da la resta de arriba? 9,81. 9,81. ¿Cuánto da la resta de abajo? 1 segundo. ¿Y cuánto da esa división? 9,81. O sea que aquí nos volvió a dar 9,81 metros por segundo cuadrado. Hagamos la tercera. ¿Cómo sería la tercera variación? 29,43, ya no serían estos dos, sino que serían el tercero y el segundo. 29,43 menos 19,62. Y abajo, 3 menos 2. La resta de arriba, ¿cuánto da? 9,81. Y 3 menos 2. Y 9,81 dividido 9,81. O sea que el siguiente dato es 9,81 metros por segundo. Hago una pregunta, ¿será necesario hacer los otros? No. ¿Cierto? Como idiota. 9,81, 9,81, 9,81. ¿Qué podemos decir entonces de ese valor? Ese valor que indicará si esa variación de velocidad da lo mismo que será ese valor. Es constante. Es constante. ¿Y qué estará midiendo ese valor? ¿La qué? Velocidad. No, la velocidad es esta, esa sí va cambiando. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo ese valor? Mire que todos los valores son lo La mismo. aceleración es constante. La aceleración es constante. ¿Y cómo se llama esa aceleración? ¿Qué es lo que estamos midiendo ahí? Tiempo. Gravedad. La gravedad. Este fue el descubrimiento que hizo Galileo Galilei. Galilei descubrió que la gravedad de la Tierra tiene un valor equivalente a 9,81 metros por segundo al cuadrado.
Ya, si todos los datos dan lo mismo, estoy llegando a una constante, y esa constante, que es la aceleración de gravedad, Galileo descubrió que tenía un valor de 9,81 para la Tierra. Si nos vamos para la Luna, ¿este valor qué? ¿Sería grande o pequeño? Si nos vamos a la Luna, la Luna es un cuerpo más pequeñito. ¿Sería más grande este valor o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño, ¿por qué? Por la gravedad. En la Luna, recuerden que la gravedad es una fuerza inherente de los cuerpos. La Luna, al ser un cuerpo menos masivo, tiene menos fuerza de atracción gravitacional, o sea, acá los cuerpos caen muy lento. De hecho, la aceleración en la Luna es de 1.6 metros por segundo, casi 6 veces menor que la aceleración de la Tierra. De hecho, se han visto videos de experimentos que hicieron los astronautas cuando llegaron a la Luna, que cuando arrojan un cuerpo, ese cuerpo cae muy lento, muy despacio. Si nos vamos a Júpiter, donde es un planeta que es 24 veces más grande que ese planeta, ¿esa aceleración será que grande o pequeña? Será mucho más grande. De hecho, si pudiéramos aterrizar en Júpiter y lanzáramos un cuerpo, la gravedad sería 6 veces más grande que la de la Tierra, es decir, un cuerpo caería con una velocidad impresionante. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo que descubrimos aquí en esta última columna, que eso es lo que hay que hacer en una de las actividades, esta columna, descubrimos que todos los valores dio ¿cuánto? 9,81. Entonces eso hay que completarlo ahí. Bueno, entonces vamos a responder las preguntas respecto a este experimento de Galileo. ¿Qué se puede decir del... Eso hay que hacerlo, sí. Estas actividades que están en la guía hay que hacerlas. Bueno, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Qué puedes decir de la variación de la altura con el tiempo? ¿Cómo cambia esa altura con el tiempo? Esta altura de acá con el tiempo. ¿Cambia de manera uniforme o no cambia de manera uniforme? ¿Cómo cambia? ¿Qué pasa con la altura en la medida que pasa el tiempo? Es cada vez más grande. Eso en matemáticas se llama un crecimiento exponencial, mientras que en el movimiento uniforme hablamos de un crecimiento lineal, que es una línea recta. En el movimiento acelerado estamos hablando de un crecimiento exponencial, es decir, cada vez que aumenta el tiempo, las distancias son mucho más grandes. A eso se le llama exponencial, es decir, un crecimiento exponencial. ¿Listo? ¿Consideras que la variación de la velocidad con el tiempo es constante? La última columna, ¿cómo nos dio? O sea que sí es constante. Sí, la velocidad cambia de manera constante. ¿Cuál es el valor de esa constante? 9,81. El valor de esa constante es 9,81. Calcula la variación de la velocidad, eso ya lo hicimos, eso nos dio 9,81. La tercera. ¿Qué se puede concluir respecto a este último resultado? Ustedes me dijeron ahorita la conclusión. ¿Qué es lo que estamos midiendo ahí? Entonces, la conclusión más fuerte ahí es que lo que estábamos calculando con ese experimento es la aceleración de gravedad, y esa aceleración para la Tierra tiene un valor de 9,81. Bueno. El siguiente punto, el quinto, es hacer un gráfico de posición versus tiempo. Ya lo vamos entonces a hacer aquí. Acomodar aquí otra vez la tablita. Cuando me hablan de posición, me están hablando aquí de altura. Recuerden que la posición bien puede estar medida por altura o por distancia si estamos hablando en el eje horizontal. Eje vertical, altura; eje horizontal, distancia. Entonces, posición o altura versus tiempo. Entonces vamos a hacer aquí la gráfica. Chicos, ¿me confirmaron si el profe Carlos vino o no?
Yo le escribí y no me contestó nada. Yo le escribí al WhatsApp y le mandé un correo. No contestó tampoco. Y él no mandó a venir. Pero me estoy mandando otro enlace. ¿Tú lo mandó? Ay, ya, vuelva. Entre la base igual. Pero es que no avisa que sí, no amigo, dije. No voy a ir. Bueno, vamos a hacer las 2 horas seguidas para que puedan irles. No vamos a discutir con eso. Bueno, entonces, ¿en qué quedé? Ya me perdí. Vamos a hacer la tabla. Ah, sí, entonces vamos a hacer la gráfica de la posición o altura versus el tiempo. Entonces, vamos a escoger en el eje Y. El eje Y me habla de altura. Esa altura va desde 0 hasta 490, o sea, hasta 500 más o menos. Lo podemos hacer de 100 en 100 y más o menos de 100 en 100. A ver qué velocidad. 100, 200, 300, 400. No, de los cuadritos. 100, 100, 200, 300, 400, 500. Y el tiempo si va de 1 en 1 hasta 10. Entonces tiempo acá, 1 segundo, 2, 3, 4. Por la cámara. Ahora sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo? Todo lo que estamos haciendo se llama actividad 1. Esto tiene varias preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces, altura en metros. Observen que yo aquí conservé la escala. Y aquí voy a ser reiterativo, por eso es que les estoy ayudando a hacer esta gráfica. Cuando uno va a graficar, uno debe poner mucho cuidado en conservar la escala. Mire que aquí el último dato era casi 500, o sea que yo sé que la gráfica va a ir desde 0 hasta 500. O sea que yo debo escoger una escala que se acomode hasta ese número. Si yo decido hacerlo de 100 en 100, cada 2 cuadritos, o sea que cada 2 cuadritos debe haber 100 intervalos, o sea, aquí 100, 2 cuadritos 200, 2 cuadritos 300, 2 cuadritos 400. Yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, yo me he encontrado con gráficas donde dicen aquí 10, luego acá 50, luego acá 100, es decir, esto no tiene ningún sentido. Ya, porque si estoy diciendo que un cuadrito mide 10, pues al siguiente cuadrito debe ser 20, no puede ser así de esa manera. ¿Listo? Entonces, ahí es importante la escala. Ahora sí vamos a graficar. Primer dato, 0 con 0. Si el primer dato es 0 con 0, desde el primer puntico A, por acá. Tiempo 0, altura 0. ¿Listo? Segundo dato, al 1 segundo, ¿cuánto recorrió? 4,9. Mire que la escala es de 0 a 100, o sea que aquí está 50, aquí está 25, el 4 está casi que pegado a la línea. Podríamos ponerla por acá más o menos. ¿Claro hasta ahí? Segundo, ¿cuánto dio? 19, o sea, casi 20.
Si por acá en la mitad está 50 y en un cuarto está 25, o sea que 19 está por acá más o menos, en la mitad del cuadro. A los 3 segundos, ¿cuánto? 44, un poquito antes del 50, por acá. 4 segundos, 78, 75 está acá en la mitad del 50 y el 100, o sea que el 78 está como por acá. 5 segundos, 122, o sea que acá 100, acá 150, 122 está como por acá. Entonces yo creo que me está presentando pantalla. ¿No están viendo? Pues yo no. ¿Están viendo el tablero? Pues sí, el tablero sí, pero la guía con... Ah, no, la guía no la estoy mostrando. Lo que pasa es que los datos están en la guía. Los datos los sacamos de la tablita que está en la guía en la página número 3, donde estamos sacando los datos de altura. Se los voy a mostrar aquí un momentico y los voy a volver a quitar. Presentar toda la pantalla. Vean, los datos los estoy sacando de acá. ¿Sí los ven? Altura, que es esta columna de acá, versus tiempo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Desde ahí estoy sacando yo los datos, de lo mismo que está en la guía. Bueno. Entonces dijimos 5 segundos, 122. ¿Cuál es el que sigue? 6 segundos, 176, o sea, por acá 150, 170, por acá más o menos. 7 segundos, 240, mire que ya pegó un salto grande, 240 está por acá, 240. 8 segundos, 313, por acá por arribita del 300. 8 segundos, 313. 9 segundos, casi 400. Y 10 segundos, casi 500. Ese lo hizo arriba hasta 300. ¿Lo hice arriba? Sí. Así, gracias. Por acá. Y este casi 500. Donde me está viendo un billete. Por acá. Entonces observen que ahí ya no nos da una línea recta como con el movimiento uniforme. ¿Qué tipo de...? Si yo uno los puntos, ¿cómo me da eso? Ajá, una curva. Esa curva, recuerden que yo les había dicho que es un crecimiento exponencial. Significa que hay un crecimiento exponencial, no lineal, sino exponencial. De hecho, en matemática este tipo de curva se conoce como una curva cuadrática. ¿Y saben qué es eso? No recuerdan matemáticas por ahí el grado noveno. La función cuadrática, que era como de esta forma. ¿Ya lo recordaron o no? Ahí sí grave, ¿cómo con eso? Esta es una forma, una función llamada cuadrática. ¿Por qué se llama cuadrática? Yo creo que la respuesta es obvia. ¿Por qué? Está elevada al cuadrado, así de sencillo. ¿Qué significa? Que cada que aumenta esta variable y aumenta al cuadrado, o sea, cada vez más grande. Por ejemplo, si esto fuera 1, 1 al cuadrado, 1. Si esto fuera 2, 2 al cuadrado, 4. Si esto fuera 3, 9. Entonces mire que cada vez crece y crece y crece. Es exactamente lo mismo que estamos evidenciando aquí. Entonces en el movimiento acelerado, la posición versus el tiempo tiene una forma exponencial o cuadrática. De hecho, la fórmula, y más adelante les voy a hacer la demostración, aún no se las hago porque esa
requiere de un análisis geométrico. La fórmula para el movimiento acelerado es posición igual a la aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Explico qué significa eso. Significa que la posición del cuerpo cambia con el tiempo a la que a la 2, o sea que cada que pasa el tiempo la posición está aumentando cada vez más con un factor de A. ¿Qué significa esa A? La aceleración. Si el cuerpo tiene una aceleración pequeña, esta curva es muy pronunciada o muy acostada. Si esta aceleración es pequeña, ¿será que esta curva es más acostada hacia allá o más pronunciada? Si esta es pequeña, imaginemos el experimento en la mente, un cuerpo que acelera muy despacio, muy despacio. Entonces, ¿crecerá este muy rápido? Sí. No. Entonces será muy parada o muy acostada. Muy acostada. Muy acostada. Si la aceleración es pequeña, esta curva tiende a ser como así más o menos. O sea que está acelerando muy bien. Si la aceleración es muy grande, esa curva tiende a ser más parada. ¿Por qué? Porque como la aceleración es grande, el tiempo, cada que pasa el tiempo, ese cuerpo aumenta su distancia muy grande. ¿Sí quedó claro? Ese sería entonces el punto 5, el de la página 3, la gráfica de posición versus tiempo. Ahí les di entonces el pastel de cómo hacerla. Vamos entonces por acá. ¿Cuál de estas dos formas nos dio? La primera, ¿cierto? Una curva ascendente. ¿Qué tipo de gráfica obtuviste? Bueno, ya lo respondimos, esta primera de acá. A esa gráfica recuerden que se le conoce como cuadrática. Ahí está la... No estoy compartiendo pantalla. Si la hacemos seguida sería hasta las 2. Bueno. Listo, para los que están en casa, entonces aquí, ¿qué tipo de gráfica obtuvimos? Esta de acá. Esa gráfica se le conoce como una exponencial cuadrática. Cuadrática, ¿por qué? Porque cada que aumenta el tiempo, la distancia aumenta al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la respuesta aquí de la cuadrática, porque cada que aumenta el tiempo, la distancia aumenta al cuadrado. Con base en la tabla y la gráfica, describe qué significa ese tipo de gráficas. Bueno, yo creo que esa respuesta ya está implícita en lo que acabo de decir. Entonces, con base en la tabla de la gráfica, ¿qué significa? Significa que cada que aumenta el tiempo, ¿qué es lo que pasa con la distancia? Cada que aumenta el tiempo, ¿qué pasa con la distancia? Según esta gráfica. ¿Aumenta qué? Pero ¿cómo aumenta esa distancia? ¿De manera uniforme? Exponencial. Cada que aumenta el tiempo, la distancia aumenta de manera exponencial, es decir, aumenta cada vez más grande. Escribe la ecuación de la gráfica, ya les di el pastel ahí, mírenlo acá. Está en el tablero la ecuación de la gráfica. ¿Esto por qué se corre tanto? ¿Cómo supones que sería una gráfica de un objeto que se lanza hacia arriba? Bueno, esa pregunta sí es intuitiva y la vamos a hacer aquí de manera experimental. La D. ¿Cómo supones si se lanza hacia arriba? Entonces, voy aquí. Lo que vimos en este experimento es un objeto que está cayendo, es decir, que su velocidad va ¿a qué?
aumentando o disminuyendo. Va aumentando, ¿cierto? La medida que él va cayendo, la gravedad lo está acelerando. ¿Qué pasa si es al revés? Si en vez de que él cae, yo lo hago hacia arriba. O sea, ya no estamos haciendo esto, sino que estamos haciendo esto. ¿Qué pasa con el objeto desde que lo lanzo hasta que llega al punto más alto? Ignoremos cuando cae. ¿Va qué? Va disminuyendo la velocidad. Ahí lo que sucede es que yo le doy una velocidad grande, esa velocidad la gravedad empieza a ¿qué? A bajarla o a frenarlo como un freno, y llega un momento allá arriba en el punto más alto en donde ya el cuerpo pierde velocidad. En ese momento ya sería el movimiento como de caída libre, ya el cuerpo empieza a caer. O sea que si me hablaran de un objeto que describe el movimiento que acabamos de decir y lo graficáramos, ya no sería una curva de esta manera aumentando, sino como Sería así. sería como disminuyente, es decir, sería más o menos de esta forma. ¿Por qué de esa forma? Porque él arranca con una velocidad grande y en la medida que va avanzando, él se va frenando, se va frenando, se va frenando. Ya después cuando él cae, pues hace lo otro, que es una curva hacia abajo. Más adelante vamos a ver ese tipo de movimiento que llama parabólico. Claro, entonces, si el movimiento es hacia arriba, ya no sería un movimiento acelerado, sino que desacelerado. ¿Quién lo desacelera? ¿Quién lo desacelera? El aire. El aire. La gravedad. Hacia arriba lo frena la gravedad y hacia abajo la gravedad hace todo lo contrario, lo acelera. Hacia arriba la gravedad lo frena y hacia abajo la gravedad lo acelera. Entonces vamos por acá. Entonces la respuesta de la de cómo supones que sería la gráfica, entonces ya dijimos una curva, pero ya no creciendo, sino decreciendo. De acuerdo con la gráfica obtenida el movimiento de caída, dígame. ¿Cuál es la ecuación de la gráfica? Se la vuelvo a mostrar. ¿Ya la vio? Ah, es que la cámara está muy abajo. Ahí ya la vio. Esta X puede ser esta misma H. Aquí como estamos hablando de altura, pues es para arriba, pero también se puede llamar X. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces aquí, de acuerdo con la gráfica del movimiento de caída libre, es rectilíneo uniforme, según lo que nos dio acá. ¿Es uniforme o no es uniforme? Bueno, este movimiento. No, porque ¿qué? Exactamente, entonces no es uniforme porque la velocidad está cambiando. No es uniforme porque la velocidad está cambiando. Bueno. Vamos a terminar esta actividad. Punto 6. Ahora vamos a hacer una gráfica de velocidad versus tiempo. Ya no es de posición, sino de velocidad. ¿De dónde sacamos los datos? Acá arriba están los datos de velocidad y tiempo. Velocidad versus tiempo. Entonces, voy a dejar de compartir para poder hacer aquí la gráfica.
Bueno, entonces aquí ya en el eje Y se va a llamar velocidad y en el eje X se va a llamar tiempo. Según la tablita, la velocidad va desde 0 hasta 98, o sea, casi 100. Hagamos valores hasta 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y cada vez fuera. Paso. metros por segundo. Y el tiempo también va de 1 a 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Listo. Vamos para el primer dato, 0 con 0, ¿dónde lo ubico? Aquí donde cruzan los dos ejes. Segundo dato, al 1 segundo, ¿qué velocidad obtuvo? 9,81, o sea, casi 10. 1 segundo, casi 10. A los 2 segundos, 19,62, casi 20. O sea, lo podemos dibujar aquí debajito del 20. Debajito del 20. A los 3 segundos, 29,43, casi 30. O sea, por debajito del 30. 4 segundos, 39, casi 40. 5 segundos, casi 50. 6 segundos, 58, o sea, casi 60. Un poquito más por debajo del 60. 68, casi 70, o sea, antes del 70. 88 y 98. 80. No, es 78. A 78. 88 y el otro 98. 88. Y por acá 98. Si unimos esos puntos, ¿qué nos da? ¿Qué nos dio la unión de esos puntos? Una línea constante. Esa línea constante, recuerde que ya estamos hablando de velocidad, que dijimos que la velocidad varía de manera constante, ¿sí o no? Allá en una pregunta respondimos que la velocidad varía de manera constante. Aquí lo estamos evidenciando. La velocidad está variando de manera constante. Si yo hallo la pendiente de esta recta, es decir, lo que calculamos ahorita, la variación de un punto a otro punto, voy a obtener de que esa variación me va a dar una aceleración de es decir, la pendiente de esta recta es igual a 9.81. ¿Y esa pendiente qué es? La aceleración. Entonces, en un movimiento acelerado, la gráfica de velocidad versus tiempo da una línea inclinada recta. ¿Qué significa esa línea inclinada? Significa que la aceleración es constante. O sea, que la velocidad va cambiando de manera uniforme cada que pasa el tiempo. En el caso de la caída libre, esa variación, ¿cuánto da? 9,81. Por ahí en la primera tablita lo descubrimos. Esa variación en cada instante de tiempo da 9,81, 9,81, 9,81, siempre da 9,81. Si fuera un movimiento desacelerado, ¿cómo daría esa línea? ¿Para arriba? O sea, si fuera frenando. El caso al revés. Velocidad grande y luego disminuye hasta que llega a 0.
¿Cómo daría esa gráfica? Una curva. Sí, y Sí, de velocidad. velocidad tope y va a ser multiplicada por Arranca con una velocidad grande, porque yo le doy una velocidad. Y empieza a frenar, a frenar, a frenar hasta que llega a una velocidad cero. Da una curva al final. Entonces no sería constante la aceleración. Si es una curva. Les doy una pista. Supongamos que yo arrojo el cuerpo hacia arriba y él arranca con una velocidad de 80. Porque en el instante cero arrancó con 80. La gravedad que empieza a hacer con el cuerpo lo va disminuyendo, lo va disminuyendo, lo va disminuyendo. O sea que ¿cómo daría? Debe dar una línea recta también, pero hacia abajo. ¿Qué indica hacia abajo? Indica que está frenando. ¿Ya? Si va para arriba, indica que está acelerando. Si va para abajo, indica que está frenando. ¿Listo? Entonces ese sería ahí para resolver el punto número 6. Punto 6 está en la página 5. Resolver la gráfica de velocidad versus tiempo, entonces sería así como lo acabamos de hacer ahí. Ahora vamos a responder para terminar acá. Las preguntas del punto 6. ¿Qué tipo de gráficas tuvimos? Una gráfica constante, o también se puede llamar un crecimiento lineal. Una gráfica lineal que indica que el cambio es constante. ¿Qué significa este tipo de gráficas? Yo creo que lo acabamos de responder. ¿Qué significa que la aceleración es constante? Que la velocidad va cambiando de manera lineal. Teniendo en cuenta que la fuerza gravitacional es causa del movimiento de caída libre, ¿qué significa la pendiente del gráfico de velocidad? ¿Qué significa la pendiente? Ahí coloqué el valor. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la pendiente? ¿La qué? ¿Y la gravedad en este caso qué es? ¿Pero qué es? En palabras. ¿Esa A qué significa? Significa la aceleración. La pendiente de esa gráfica, la pendiente en esta gráfica, da cuenta de la aceleración, que en el caso de la Tierra, esa aceleración se llama gravedad. ¿Ya? Vuelvo y repito, en el C, la pendiente en esta gráfica significa la aceleración. ¿Ya? Cada que yo saco la pendiente en una gráfica de velocidad, estoy hallando la aceleración. En el caso de la Tierra, esa aceleración es 9.81. Escribe la ecuación de la gráfica. Bueno, se las voy a compartir. Es muy similar a describir una ecuación de una pendiente. En este caso, la pendiente dijimos que se llama aceleración. ¿Cómo se halla la pendiente? Del punto final y el punto inicial. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Eso fue lo que hallamos en la primera columna. Esa es la ecuación de la pendiente, pero para el caso del movimiento acelerado, esa pendiente equivale a la aceleración. Este factor tiempo, si yo lo paso de dividir, ¿cómo pasa acá al otro lado? Estoy dividiendo. Se pasa a multiplicar, o sea que quedaría aceleración por tiempo final menos tiempo inicial igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y esta sería la ecuación para esta fórmula.
Chao. Hasta mañana. ¿Listo? Ya que ya vamos a acabar. Entonces, escribe la ecuación de la gráfica, ya lo acabamos de hacer. Escribe la ecuación de la gráfica si la velocidad inicial es diferente de 0. Bueno, cuando la velocidad vale 0, voy aquí a explicar una cosita. Esta ecuación aplica si hay una velocidad inicial. Supongamos que la velocidad inicial valiera 0. ¿Qué pasa con este término? Si la velocidad inicial fuera 0, o sea, un cuerpo que arranca desde el reposo, ¿qué pasa con este término? Si vale 0. ¿De qué? Se borra, así de sencillo. Si la velocidad inicial vale 0, pues esta fórmula quedaría aceleración por tiempo final menos tiempo inicial igual a velocidad final. Si la velocidad inicial vale 0. Si tiene un valor, ahí se aplicaría este ejemplo. ¿Sí está clara la diferencia? Esta primerita, si hay una velocidad inicial. Esta segunda, si la velocidad inicial vale 0. Listo, y por último, ya para terminar, ¿qué crees que sucedería si dos objetos, por ejemplo una hoja de papel extendida y un balín, se sueltan en el vacío? Vimos el experimento en el video. ¿Qué pasa? Caen al mismo tiempo. Bueno, chicos, entonces ya con eso terminamos. Digamos, entonces aquí la actividad número 1, que va desde la página 2 hasta la página 5. ¿Listo? Página 2 a la página 5. Eso fue lo que hicimos el día de hoy. Listo, chicos, allá en casita, entonces ya dejamos por el día de hoy. Recuerden entonces, la entrega para esta semana es lo que resolvimos el día de hoy, página 2 hasta la página 5, que es la actividad número 1. ¿Listo?